Hay nuevos criterios en el siglo XXI para administrar antibióticos a las embarazadas y a los niños de corta edad. Una gran cantidad de estudios que consideraremos en este video parecen confirmarlo y abrir nuevas oportunidades y evitar errores que cometíamos por desconocimiento. Damos la bienvenida desde la Asociación Argentina de Perinatología, ASAPER, a una nueva actualización Diálogos de Medicina Perinatal, Proyecto Innato. Hace ya varias décadas, un premio Nobel, Joshua Lederberg, decía que estábamos perdiendo la guerra a los seres humanos contra los microbios. Decía Lederberg que el primer antibiótico que habíamos dispuesto era mucho más efectivo contra los gérmenes que el último de última generación, pese a que habíamos evolucionado en el tiempo y que la resistencia bacteriana iba creciendo. Y se preguntaba por qué no habíamos desaparecido. Decía Lederberg que las bacterias no nos habían exterminado a la especie humana por una simple razón, porque si desaparecíamos nosotros, desaparecían ellas, por lo menos aquellas que necesitaban infectarnos. Nos miraba como si fuéramos el ganado para alimentar a las bacterias. Un problema que se fue profundizando con el correr de los años y hoy por hoy el antibiótico más eficiente de última generación es menos efectivo que el primer antibiótico que se dispuso, la gentamina, versus a la sensibilidad que entonces tenían los gérmenes. Esta problemática nos lleva a recomendaciones como la que nos hace el profesor titular José Omar Latino. Desde mi cátedra en el Hospital Durán y a través de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, recomendamos el uso racional de antibióticos según los conocimientos actuales. El resistoma se ha utilizado para describir dos conceptos similares pero separados. Por un lado, todos los genes de resistencia a los antibióticos en comunidades tanto de bacterias patógenas como de las no patógenas. Por otro lado, todos los genes de resistencia que podemos encontrar en cualquier organismo, cómo se heredan y cómo varían sus niveles de transcripción para defenderse contra patógenos como virus y bacterias. La forma en que prescribimos antibióticos a embarazadas y también a la población en general cambió de paradigma en la última década. Normalmente antes de ella nos concentrábamos en el germen que estaba causando la infección, en identificarlo, en conocer su resistencia bacteriana a través de un antibiograma y darle antibióticos a los que fuera sensible y con el espectro adecuado y la farmacocinética apropiada. Sin embargo, aún en estos casos nos encontrábamos con eventos inexplicables. A veces no funcionaban. ¿A qué se debía esto? ¿Había algún error en esta evaluación? No, no lo había. Lo que había era un elemento faltante. Estábamos evaluando la característica del resistoma exógeno, el que traía el germen infectante, pero nos habíamos olvidado o no teníamos presente que existe una microbiota residente en nuestro paciente, en el huésped, que básicamente también tiene genes de resistencia que se expresan y que implicarán también un efecto importante en la respuesta al antibiótico. Esto se evidenció
a partir de estudios sobre resistoma, aplicando enfoques de cultivo, PCR y metagenómica sobre la microbiota residente. Hay estudios como el de Rupé en el año 2016 y el de Franchino y el de Moore, ambos en el 2015, que nos dice que la microbiota de los recién nacidos alberga una gran variedad de genes de resistencia a antibióticos. ¿De dónde salió esa microbiota del recién nacido si acaba de nacer? Básicamente de la microbiota residente que le transmitió la madre, que también le ha transmitido el resistoma de esa microbiota residente. Por ende, la importancia de prescribir apropiadamente antibióticos a la embarazada para no alterar desfavorablemente el resistoma endógeno que posee. Esta figura que simboliza todo el microbioma y no solo una parte, vemos de que hay un microbioma del ambiente que está marcado en azul, un microbioma animal que está marcado en color mostaza y el microbioma humano que está en el color rojizo y que contiene, por un lado, a las bacterias patogénicas que inciden sobre nuestro cuerpo, a nuestras bacterias comensales que forman parte de la microbiota y a las bacterias del ambiente a las que estamos expuestas. Todo esto va a incidir sobre el resistoma resultante que cada uno de nosotros posee y el nivel del microbioma que posee ese resistoma. Abajo vemos proto-ARG y silent ARG. ¿Qué es ARG? Es en inglés genes de resistencia antibiótica. Veremos que por un lado algunos ya los poseemos y por otro lado otros que están silenciados, es decir, que los poseemos pero que en algún momento, como hablábamos en epigenética, pueden expresarse o por el contrario silenciarse. Y tenemos el concepto que acabábamos de remarcar recién. Algunos de estos gérmenes de resistencia los hemos adquirido. Entraron a través del patógeno que nos infectó, pero otros eran intrínsecos, podían estar dentro de nuestro resistoma endógeno o residente. El año crítico en el cual se inicia el cambio de concepto sobre resistencia a antimicrobianos es el año 2006, donde se confirman viejas especulaciones y surgen nuevos hallazgos que podemos resumir en lo siguiente. La resistencia a los antimicrobianos es antigua y se ubica en varios microbiomas, los que ya hemos mencionado. El resistoma antibiótico es complejo y diverso. El resistoma ambiental es el origen y reservorio de gérmenes de resistencia antibiótica. El resistoma generalmente estará determinado por la comunidad microbiana del entorno natural, no solamente de un germen patógeno que nos está infectando. Las actividades antropogénicas dan forma al resistoma ambiental. Esto implica que no solo debemos hablar de una medicina unificada y centrada en un caso, sino una medicina holística que considere el ambiente tal como lo postulamos desde el proyecto Innato. Los elementos genéticos móviles son responsables de la transmisión de genes de resistencia antimicrobiana y los genes de resistencia antimicrobiana fluyen entre humanos, animales y el medio ambiente. Estamos frente a un nuevo ecosistema de resistencia antimicrobiana y nuestro desafío es no solo
prescribir antibióticos apropiadamente, sino con una visión globalizadora de en qué contexto lo estamos haciendo para lograr los mejores resultados en el caso que asistimos, pero también preservando el futuro de ese paciente y de esa comunidad frente a futuras infecciones que con antimicrobianos deberemos tratar. Si bien el concepto One Health entre la Organización para la Agricultura y Alimentación, la FAO, la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE, y la Organización Mundial de Salud, la conocida OMS, data de 2008 y remarca la importancia de los Desde mi cátedra en el ecosistemas Hospital Durán para una y a través de la única Sociedad de salud, Obstetricia una y salud Ginecología de considerada Buenos en Aires, forma recomendamos holística, el uso racional entendida de en antibióticos base a los tres según los sistemas conocimientos actuales. interactuando. La resistencia antimicrobiana fue tema del enfoque a One Health y una de sus tres prioridades en el año 2011. Se entendió que el flujo de genes de resistencia antimicrobiana entre los distintos estamentos que ya hemos explicado era básica para lograr los resultados que busca el enfoque One Health, una salud, si la administramos apropiadamente y tomamos medidas para evitar que se disemine o se vuelva cada vez más problemática. En el trabajo de 2021, primeros 1000 días de vida, las consecuencias de los antibióticos en la microbiota intestinal materna y del recién nacido, debemos tener en cuenta el concepto de DOHAT, Developmental Origins of Health and Disease, que hemos explicado en anteriores videos, junto con el modelo de las tres esferas, epigenoma, microbioma y nutrición, y en este caso se vuelve a enfatizar la importancia de los primeros 1000 días desde la concepción hasta los 2 años de vida. Y recuerden que estamos hablando hoy por hoy de 2000 días de vida, es decir, de comenzar a alimentar 500 días antes de que se produzca la concepción y extendernos otros 500 días más en la vida del niño, teniendo en cuenta que en esos momentos tanto su epigenoma como su microbioma suelen ser especialmente sensibles al ambiente y a lo que le estemos proporcionando. Establecer una microbiota y particularmente una microbiota intestinal, cuyo impacto cada vez es más evidente en la posible aparición de patologías posteriores, como plantean los trabajos como el de Buttel en el año 2019, es esencial. Y además tener presente que la microbiota intestinal regula múltiples procesos y cualquier desequilibrio microbiano afectará a la fisiología y al huésped. Los antibióticos impactan en la microbiota intestinal, produciendo cambios temporales sin consecuencias reconocidas en la mayoría de los casos porque hay resiliencia y es posible, por ende, volver a la microbiota anterior debido a ese fenómeno que llamamos redundancia funcional o resiliencia y fuera definido por Detlefsen y Rellman en el año 2011. Sin embargo, cuidado con las embarazadas, porque ahí estamos frente a un proceso de establecimiento de la microbiota intestinal y por ende la posibilidad de resiliencia es menor y podría quedar la microbiota perturbada. La revisión que estamos viendo en este artículo realizado en la Universidad de París en el año 2021 sobre primeros 1000 días de vida,
consecuencias de antibióticos en la microbiota intestinal, nos muestra que terapia antibiótica temprana disminuye la biodiversidad de la microbiota de los neonatos. Aquí estamos hablando ya de los recién nacidos, incluyendo la disminución de géneros beneficiosos como Bifidobacterium y Lactobacillus, según los estudios de Tanaka en el año 2009, Fowey en 2012, y también disminuciones en la abundancia de clostridiales, entre ellos Lacnospiraceae y Ruminococcus, según el estudio de Fjallstad del año 2018. Entonces vayamos a considerar el enfoque general de esta revisión en base a 4 elementos que van a impactar sobre los distintos microbiotas y microbiomas que están en ambiente, en gérmenes comensales, en los patógenos y en otras condiciones como por ejemplo disbiosis y otras que pueden leer en pantalla. Básicamente, los 4 elementos serán, por un lado, la concentración del antibiótico, la vía de administración, su farmacocinética y el espectro antimicrobiano, que siempre debe ser el apropiado. Aquí vemos que a diferencia de un anterior video donde hablábamos de microbiota vaginal de la embarazada y donde no había diversidad y lo importante era cuidar la preponderancia de los lactobacillus y básicamente los anaerobios representaban un problema, aquí al contrario no representan un problema sino una necesidad. eh, el género Lacnospiraceae básicamente son bacterias productoras de butirato y el butirato es un metabolito implicado en la maduración de la mucosa intestinal. Es así como lo advierte Vokulich en el año 2016 e implica entonces su preservación tratando de evitar antibióticos excesivos que pudieran dañarlos. Otro estudio de Yasur, también en el año 2016, muestra que la terapia antibiótica durante el primer año de vida se asocia con una disminución de la diversidad microbiana que puede observarse en la microbiota intestinal a los 3 años de vida. Sería ideal que a esa edad llegáramos con una mucosa intestinal debidamente madura y con una biodiversidad apropiada y sana. Aquellos recién nacidos muy prematuros o de muy bajo peso al nacer siempre tendrán mayor riesgo a disbiosis. ¿Por qué? Porque reciben tratamientos de amplio espectro antimicrobiano más frecuentemente y en forma probabilística al nacer. Es muy importante que esta probabilística sea tomada con responsabilidad, dando los antibióticos que corresponden cuando la probabilidad así lo requiere, pero evitando dar antibióticos cuando la probabilística es baja o nula y se dan simplemente porque sí o para cubrirse. Es importante que los conceptos que hemos desarrollado hasta aquí no sean utilizados en forma errónea. Un caso de un posible error sería limitar la profilaxis del estreptococo grupo B con antimicrobianos. Esto sería un grave error, dado que la profilaxis con antimicrobianos de estreptococo grupo B en los casos que está indicada ha demostrado ser altamente eficaz en la reducción de esta infección. Usted me diría, bueno, pero afecta a la microbiota. Sí, la afecta, pero con la dosis apropiada y en el tiempo adecuado va a haber resiliencia de la microbiota que volverá a la normalidad y por otro lado, la prevención de esta infección eficientemente.
establecimiento y la maduración de la microbiota en el recién nacido son pasos fisiológicos importantes. La disbiosis temprana puede resultar en consecuencias tanto para la salud en el corto como en el largo plazo. Esta menor diversidad filogenética por haber recibido antibióticos que afectaron el intestino delgado, a posteriori en corto plazo, va a llevar a una mayor frecuencia de sepsis en bebés prematuros. Madan 2012, Carl 2014, pero de igual manera un mayor riesgo de desarrollar enterocolitis necrotizantes en bebés prematuros, Kupala 2011, Cotten 2016. A largo plazo, la problemática de la disbiosis intestinal. Hoy vemos con preocupación cómo progresa la obesidad infantil y la baja diversidad y un perfil anormal en la microbiota adulta demuestran asociación entre exposición a antibióticos durante el primer año de vida y la obesidad en niños. Transande 2013, Assad 2014, Bailey 2014, Murphy 2014, y tengamos presentes que la microbiota aumenta la capacidad de almacenamiento de energía de los alimentos. Ciertos géneros o grupos bacterianos han sido implicados en la inflamación de bajo grado en la obesidad, como muestra Gasparini en 2016, y esto a su vez en adultos, recuerden todas las patologías que determina enfermedades crónicas no transmisibles. Como conclusión es que todos estos datos nos muestran claramente que administrar antibiótico-terapia va a implicar en el recién nacido alteración en la carga bacteriana y su diversidad. El efecto de estos antibióticos puede ser duradero o puede haber un rápido retorno a la composición original de la microbiota dependiendo de la molécula de antibiótico, del tiempo y de la modalidad de administración. Las consecuencias de modificar el equilibrio de la microbiota nos incluyen un mayor riesgo de desarrollar patologías más tarde en la vida y por otro lado de tener más resistencia antimicrobiana el día que necesitemos de antibióticos para una condición de salud. Utilizar los antibióticos de espectro más estrecho y dirigidos específicamente al germen que se ataca debiera servirnos para disminuir los efectos secundarios. El tiempo debe ser el apropiado, ni menor para evitar la resistencia del germen al que estamos atacando, ni mayor para atacar la resiliencia bacteriana. Es claro que los antibióticos influyen en el establecimiento de la microbiota intestinal en obstetricia y por ende parámetros tales como especificidad, dosis, tiempo de tratamiento y modo de administración, si bien hasta el momento no han sido estudiados en profundidad, deben serlo y hoy debemos utilizarlos con suma prudencia y racionalidad. Adelantarnos y prevenir al tiempo vacunando es nuestro desafío. Actualizaciones innato, innovación, naturaleza y holística para la atención de embarazadas en diálogos en medicina perinatal. Gracias por habernos escuchado.